Voy a dejar de compartir. Alfredo, Alfredo, estás habilitado la función de compartir. Gracias, Raúl. Muy buenos días con todos. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes. No sé si ya se ve mi presentación. ¿Sí? Yo sí lo visualizo. Ok. Sí se observa, sí se observa. Ups, me fui para esto. Bueno, como les decía, muy buenos días. Para mí es un placer poder estar con ustedes y compartir. Agradecerle a Raúl, gran amigo, esta oportunidad. Yo soy egresado también del programa de alta gerencia de educación, del sexto programa. Y es una estupenda herramienta para poder trabajar y aprender, sobre todo, a cómo hacer y gerenciar la educación médica en el país, ¿no? Raúl siempre pone desafíos y me puso tendencias y desafíos en la educación médica. No ha sido fácil la reflexión sobre esto. Les cuento que he terminado haciendo como 6 presentaciones y al final esta, que voy a tocar algunos puntos que espero logren ser de su interés, ¿no? ¿Por qué? Porque Raúl, la primera lámina que nos puso es, si algo no está roto, rómpalo. Esa propuesta de Kriegel siempre a mí me hace reflexionar porque nos lleva a querer empezar a pensar fuera de la caja, pensemos fuera de lo convencional. Y esto de pensar fuera de lo convencional tiene que ver con estas tendencias que hay hoy en día y el momento que estamos viviendo dentro de la educación médica. La educación médica está en un momento de transición muy fuerte, en el cual los cambios que están viniendo son totalmente radicales. Hace algún tiempo, tuve la oportunidad de participar en un comité del Colegio Médico del Perú y me encontré con que un colega estaba siendo sancionado, un colega bastante conocido, porque había hecho para una compañía de seguros una propuesta que salió en la publicidad sobre hacer videoconsultas a los pacientes. Y el colegio consideró de que esto no podía ser y que vulneraba el acto médico. Vino la pandemia y nos llevó a tener que hacer videoconsultas y atender pacientes de este modo. Esta transición que tenemos hoy en día nos lleva a tener que estar preparados a cambios mentales, a tener que reestructurarnos nosotros mentalmente, que es a donde nos está llevando el propio momento social, las demandas sociales y la tecnología que empezamos a vivir. La tecnología hoy en día no es un enemigo, es un aliado para nosotros, ¿no? Y la demanda social en la cual cuando el estudiante viene, el estudiante empieza a ver qué es lo que tiene el padre de familia, que empieza a averiguar a qué casa de estudios llevar a alguien, o nuestro cliente interno, los docentes, el personal administrativo, tienen que ver, empiezan a revisar dentro de las propias redes cómo se ejecuta, cómo se llevan las cosas dentro de otras instituciones y empezamos a tener una demanda social que cree una presión por dentro y hay la resistencia natural a los cambios. Y en este momento de transición, que se convierte en un momento de transición tan álgido, en el que pasamos de sistemas rígidos de educación, donde tuvimos una formación centrada en el aula, de cátedras, de estructuras, ¿no? Donde el campo clínico era lo prioritario, la formación dentro de la escuela, dentro de sistemas totalmente rígidos están cambiando. Tenemos que tener la mente abierta y empezar a romper nuestros paradigmas, ¿no? Y hoy se convierte en una necesidad el anticiparnos al futuro de la salud desde la formación médica. La formación de recursos hoy tiene que estar preparada para enfrentarse a inteligencia artificial, tiene que estar preparada para enfrentarse a un paciente que viene con información ya a la consulta porque fue con doctor Google y revisó y vio y tenemos que darle
alternativas para saber qué información es relevante y qué información no. Un especialista, yo soy cirujano general y tengo que tener 20 artículos leídos cada día para estar actualizado. Eso es materialmente imposible, ¿no? Pero mucha gente, mucho paciente se enfrenta a Google, entra y encuentra un montón de información y nosotros tenemos que enseñarle a los alumnos cómo hoy en día discernir entre qué información es adecuada y cuál no. Y tenemos que anticiparnos al futuro de la salud desde la formación. Nosotros hemos hecho un tránsito, los que somos más viejos, desde cómo hacer un diagnóstico, que era lo importante, pasar por las escuelas en las que luego empezamos a enseñar nosotros ya como docentes cómo tratar y manejar un paciente, para hoy llevar nuevamente a la integración de la medicina como una sola y tener que empezar a enseñar en las escuelas de salud ya no enfermedad, sino salud. Empezar a centrar nuevamente, no en el diagnóstico, no en el tratamiento, sino en la persona, en el tratamiento. Y esa transformación se convierte en un reto. Y se convierte en un reto mucho mayor porque empiezan a aparecer tendencias globales dentro de las escuelas, ¿no? Los currículos integrados por competencia. Nosotros fuimos formados por objetivos, el qué tengo que aprender, qué tengo que enseñarle al alumno. Hoy no, hoy estamos en el reto de cómo enseñarle a resolver problemas, cómo llevar a que alguien tenga ese pensamiento crítico para que pueda aprender, ¿no? Esa es la tendencia, la misma ley universitaria nos obliga a tener una formación integrada por competencias, en la cual tenemos que tener competencias generales y específicas que tienen que estar alineadas con los objetivos educacionales. Y eso tiene que estar basado en un perfil de egreso, que a su vez tiene que estar articulado con el perfil del egresado que el Ministerio de Salud nos ha dado, en el que hemos participado todos. Entonces, esos currículos integrados tienen que venir y tienen que estar sostenidos por una serie de cosas que no solamente van a tener que ver con aquello que nosotros como gestores de una casa de estudio vamos a poder, sino con cosas que no podemos manejar, que son externas, como son los propios campos clínicos, ¿no? El aprendizaje basado en problemas y casos. Ya no es que la nosología es la única que nos va a decir y yo voy a enseñar cómo funciona o qué es una neumonía. No, tengo que integrar problemas. Si el paciente tiene un problema respiratorio, pero este paciente es un varón con sobrepeso, hipertenso y que tiene una neumonía adquirida en la comunidad, y cómo esto lo va a afectar en la fuente de trabajo, los aspectos epidemiológicos, todo lo que tiene, y empezar a dar esa visión ya no solamente de enfermedad, sino de cómo esto desde el punto de vista epidemiológico empieza a enfrentar al paciente y cómo nosotros como universidad y como gestores de una universidad tenemos que empezar a hacer este salto hacia el cambio de aprendizaje basado en problemas y casos. Hoy la educación digital y la simulación clínica están totalmente presentes. La simulación clínica ya no es ni siquiera un presente, ya es un pasado, es algo que tenemos que instaurar, ¿no? Ayer conversábamos en un grupo, en un simposio en la universidad donde yo trabajo, y nos planteaban y nos decían, ¿a alguno de ustedes se les ocurriría plantear errores para el aprendizaje? Pues sí, tenemos que empezar a plantear errores, porque el error se aprende, el método científico se sustenta en el error. Entonces, imagínense que nosotros a un piloto de avión le decimos que aprenda una situación de emergencia cuando se le apaga un motor y que lo aprenda cuando nosotros estamos volando de Lima a algún lado en ese avión. Y que en pleno vuelo digan, bueno, ahora vas a aprender un caso de emergencia donde se apaga un motor. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo estaríamos? Eso es lo que hemos estado haciendo con los pacientes. Entonces, chicos aprenden en el campo clínico. Hoy la simulación nos lleva a eso. Nos lleva no solamente a aprender procedimientos,
sino a aprender del error, a ponerlos en situaciones de error, a manejar pacientes simulados, a manejar situaciones críticas donde incluso las habilidades blandas se tienen que poner en destreza. La educación digital, la, la IA, con cariño o con cuidado, ¿no? Era una propuesta que se hacía en alguno de los congresos. ¿Hay que tenerle miedo? ¿Hay que incorporarla? No, ni tenerle miedo ni incorporarla. Ya está. Los chicos consultan. Lo que tenemos que hacer es ver cómo la incorporamos y cómo la gestionamos dentro de nuestras escuelas y dentro de la formación. Que el chico deje de utilizarla como un ente de que piense por él, ¿no? O sea, la inteligencia natural no puede estar sustituida por la inteligencia artificial. Y eso es lo que tenemos que empezar a llevar los chicos. Y esas son las tendencias que llevamos, ¿no? Big Data, ¿cómo vamos a manejar la cantidad de información que tenemos? Hay que enseñar a los chicos a manejar esta información. Un cirujano tiene que tener 20 artículos leídos por día para estar actualizado. ¿Podemos hacerlo? ¿Qué tipo de información vamos a tener nosotros que tomar para poder dar un diagnóstico o enseñar a los chicos sobre qué tratamiento darle a alguien? ¿Cómo aprender a manejar Big Data? Estos son tendencias y retos que se tienen hoy en día en el presente. Y obviamente la medicina personalizada, nuevamente la medicina centrada en la persona, o la medicina basada en el grupo social, con los condicionantes de salud pública que tenemos que ver, cómo influyen los condicionantes de salud pública sobre la salud individual o de la salud comunitaria. Y si bien nos convertimos en una aldea global, ¿no? One Health, una sola medicina, empezar a ver estas tendencias y cómo dar ese gran salto hacia una acreditación global, internacionalización, que todos queremos, ese reconocimiento internacional que empezamos a tener las universidades, no solamente por colgar un gafete en cada una de nuestras universidades como publicidad y decir, oye, yo soy reconocido internacionalmente, sino porque eso nos lleva a estándares internacionales que dicen tenemos criterios de calidad para brindar y formar. Y eso nos obliga como gestores a pensar fuera de la caja y empezar a llevar las cosas por fuera. Y ahí es donde empiezan los desafíos globales para los que empezamos a manejar universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar la innovación digital con la humanización? Empezar a ver solo datos, ¿no? Muchos recordarán, los que somos mayores, que los mejores semiólogos que teníamos antes eran los neurólogos y los neurocirujanos. Evaluaban un paciente, la semiología era altamente fluida, examinaban, te decían, este paciente tiene una lesión con pérdida de la sensibilidad en el brazo, en guante de bailarina o en bote de granadero, y te definían exactamente dónde había una lesión neuronal o un tumor y pasaban a operarlo. Luego vino los exámenes auxiliares, la tomografía, y fueron desplazando a la tendencia del examen clínico hasta que hoy en día estas especialidades son dependientes de la tecnología, ¿no? Hoy en hospitales americanos la decisión de tratamiento oncológico la toman sistemas por inteligencia artificial. Vale la pena seguir teniendo microscopios y cajas de láminas histológicas para enseñar un curso de histología, o podemos estandarizar la formación con bancos de imágenes digitalizados, donde todos los alumnos pueden tener estandarizada la misma lámina, ver y el profesor poder enseñar esto. O radiológicamente enseñar y cambiar la anatomía radiológica de un paciente y hacer aquello que antes nos costaba mucho entender. No solamente dejar de lado al paciente, sino empezar a humanizar y enseñar habilidades blandas a nuestros alumnos y no dejarlos de que sean estupendos profesionales con capacidades cognitivas
pero con capacidades de habilidades blandas muy malas y comunicativas peores. Uno de los ejemplos que se dan es la consideración con la escritura. Los médicos tenemos muy mala letra, ¿no? Nos vanagloriamos de eso, de que tenemos una pésima letra, ¿no? Sí, pues es que soy médico, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es que el escribir mal pone en riesgo al paciente. Porque al escribir mal, el paciente no va a poder entender la receta o las indicaciones que le hemos dado y las puede interpretar de mala manera porque no puede leer o entender lo que hemos escrito y acabar sufriendo un daño. Entonces son pequeñas cosas que tenemos que empezar a ver y que se convierten en desafíos, ¿no? La brecha que se empieza a crear entre la formación y las necesidades de salud. ¿Cuántos psiquiatras necesitamos hoy? La salud mental es un problema, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces, formamos psiquiatras, dentro de nuestra carrera tenemos formación transversal en salud mental, dentro de todos los niveles. ¿Cuál es la brecha de formación? Formamos médicos para primer nivel de atención donde en realidad se solucionarían los problemas de salud pública en el país, o seguimos con la tendencia de formar médicos para las especialidades o los hospitales, entendiendo que el 64% de los médicos en el Perú son médicos generales y que van a trabajar dentro del primer nivel. Y nos preocupamos por la salud mental de nuestros estudiantes y nuestros docentes. La carrera de medicina es una de las que tiene mayor cantidad de suicidios. Y el suicidio y los trastornos por presión, estrés y salud mental en los estudiantes de medicina está creciendo enormemente. ASPEFAN logró un gran trabajo y un estudio que está publicado sobre salud mental en estudiantes y suicidio en estudiantes, el cual está cada vez en aumento. Entonces, esto se convierte en desafíos globales para la gestión y para los gestores de salud, ¿no? Y en el Perú no estamos lejos de esos desafíos globales, ¿no? Hay una heterogeneidad en la calidad de escuelas médicas, ¿no? Hay escuelas con grandes ingresos económicos, otras con ingresos más modestos, ¿no? Con diferencias locales, locorregionales, conceptuales. El problema que tenemos con los campos clínicos y los hospitales saturados, ¿son todos los campos clínicos adecuados? Desde CONAPRED se está haciendo un enorme trabajo, primero, por acreditar a todas las sedes como campos clínicos, como sedes docentes, para luego pasar a la acreditación de campos clínicos validados. Todas las sedes tienen campos clínicos validados, son adecuados para lo que tengo que ver. Yo como gestor de una universidad veo que el campo clínico sea real o simplemente busco un espacio físico donde dejar a los alumnos, donde puedan ingresar a los alumnos. Quiero ser acreditado tanto nacional como internacionalmente y esto me pone una espada de Damocles sobre la cabeza. Todo el mundo está, es una carrera, no es una carrera, es algo voluntario, en la cual yo voluntariamente estoy yendo a ver si mis niveles de calidad y de gestión están acordes con la realidad nacional y luego acordes con la realidad internacional, porque es mi obligación dar una mejor formación a mis estudiantes con vista a la salud pública del país. Pero cuento con infraestructura. ¿Qué hay de la tecnología educativa? ¿Dónde formo a mis alumnos? Los envío a un establecimiento de salud donde la infraestructura me acompaña, me ayuda, los consultorios son adecuados. Estoy en un hospital donde tengo los espacios clínicos para que el estudiante pueda formarse adecuadamente. ¿Cuántos alumnos hay por docente? ¿Cómo está la infraestructura dentro? Y obviamente dentro de todo esto caemos en un aspecto más complejo que es la investigación. Y no hablo de investigación clínica o algo, sino de investigación en educación y en educación médica, ¿no? La cual es muy escasa y la que encontramos no está acorde con nuestra realidad.
Y tenemos que tener investigación con pertinencia local y ese es un reto para todos nosotros y un desafío en el Perú. Pero no quiero que lo tomen como un panorama sombrío. En la vida, en mi vida, yo creo que la pregunta nunca es ¿por qué? Porque el por qué no se estanca, sino la pregunta siempre es ¿para qué? ¿Para qué ocurre esto? ¿Para qué hacemos este análisis, sobre todo un análisis estratégico, en el cual tengo que ver gestión, visión, misión, a dónde voy, qué es lo que quiero, cuáles son mis objetivos educacionales, ¿no? ¿Con qué presupuesto voy a contar? Todo aquello que me va a llevar, porque eso se convierte en oportunidades para los decanos y los gestores de las escuelas, porque son los líderes académicos como gestores de cambio. Nosotros los que estamos en la parte administrativa somos los que tenemos esa responsabilidad de liderar el cambio dentro de nuestras escuelas. Nosotros queremos formar líderes, líderes en salud, no solamente clínicos. De repente tenemos que formar chicos que tengan una visión de salud pública y que sean salubristas, chicos que sean investigadores, chicos que sean epidemiólogos. Entonces, ese liderazgo es el que nos tiene que llevar a generar un cambio. ¿Cómo enseñarlo? ¿Seguir enseñando medicina como la veníamos enseñando hace 500 años? Yo soy alguien que vivo fascinado con los desastres. A mí me encantan los desastres. Yo soy un agradecido al COVID, aunque me miren mal. ¿Por qué? Porque nos mueve nos mueve nuestras bases interiores y nos hace cambiar, nos remueve, nos cuestiona y nos motiva al cambio, a la movilización. Y el COVID nos hizo cambiar, como les contaba al inicio, que a este colega que fue sancionado por plantear en una compañía de seguros que se haga videoconsultas, lo cual hoy en día está totalmente aceptado y salvó vidas de muchas personas, pero está llevando a este cambio. Si algo no está roto, rómpalo, cámbielo, abra su mente. Es una oportunidad de innovación pedagógica y de nuevas metodologías activas. El campo clínico tiene que seguir siendo utilizado en el tamaño y la dimensión que lo estamos utilizando. Debemos seguir formando médicos generales en hospitales de tercer nivel. ¿Es el primer nivel suficiente para formar a un médico? ¿El primer nivel cuenta con las características para formar a alguien? ¿Existen nuevas herramientas pedagógicas y metodologías activas para evaluar a alguien? Yo soy el director académico del externado médico y nosotros tenemos que evaluar desde hace muchos años con el minisex, ¿no? Estas tendencias que se apegan mucho a las cepas para poder evaluar a alguien y a los alumnos. Entonces, en el campo clínico, elabora adecuadamente una historia clínica, hace bien un examen clínico, ¿no? ¿Hay que hacer rúbricas? Sí, pues hay que hacer rúbricas, hay que verlas, hay que seguirlas. ¿Y las rúbricas tienen que ser específicas? Veamos cómo lo hace el Minisex. El Minisex no me pide eso. Lo que me pide es, oye, evalúa cómo está haciendo las cosas. Si ustedes recuerdan la pirámide de Miller que nos lleva, o sea, la base es conocimiento, pero el ápice, la punta es cómo hacemos las cosas y cómo las llevamos a cabo. Y eso nos lleva a ver cómo nos vamos a vincular con el sistema de salud. ¿Qué convenios tengo yo? ¿Qué campo clínico es el que escojo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo yo, universidad, interactúo con mi comunidad? ¿Deben todos los alumnos ir a un campo clínico? ¿Puedo yo enseñar dentro de la universidad clínica? ¿El paciente simulado es suficiente para que alguien aprenda una enfermedad? ¿Cómo resolverla? Me vinculo con la comunidad y solamente los estudiantes deben ir a un centro de salud de primer nivel a aprender. ¿O puedo llevar yo a un alumno a un PRONOI, a un colegio, a un asilo, a la municipalidad para que ellos aprendan ahí la integración con el sistema?
Universidades con una visión muy distinta en la cual empiezan a ver y un chico le debo enseñar cómo se gestiona todo un sistema de salud, cómo un programa presupuestal influye sobre la atención de un paciente, cómo dentro de los programas nacionales de tuberculosis, de VIH, el programa Madre-Niño y su presupuesto en el PPR tienen que ver y actúan sobre ellos, como el presupuesto de la universidad en una universidad nacional que tiene un presupuesto por partidas y que tiene que respetarlas, impide que siga el desarrollo. Son oportunidades que tienen ustedes para generar ese cambio y para empezar a cambiar y reformular el pensamiento de los docentes. El docente, si bien tiene que tener una formación continua en los aspectos cognitivos y enseñarle, oye, tienes que enseñar así, asá, y tienes que ver esto, y tenemos que ver, tienes que aprender qué es una competencia, qué es un objetivo, ¿no? Cómo manejarlo, el objetivo educacional a dónde te lleva, tienes que aprender a hacerme una ficha educativa, todo eso, pero la formación docente también tiene que ir a cómo gestionar y cómo cambiar paradigmas, cómo cambiar la mentalidad dentro de la formación. Y eso con un enfoque de responsabilidad social universitaria. Recuerden que nosotros formamos profesionales para atender población. Eso tiene que ver con la salud pública del país. Entonces, cualquier cosa, cualquier cambio que ustedes hagan como gestores tiene que estar con esa visión de responsabilidad social universitaria. El planeamiento estratégico que van a hacer tiene que estar enfocado a un cambio real sobre la formación y la responsabilidad social que tenemos sobre las comunidades y sobre los individuos. Para no aburrirlos más, la educación médica está en plena transformación. Hoy en día nosotros tenemos esta gran oportunidad de hacer un gran cambio. Fleischner lo hizo hace muchísimos años, en 1910. Fleischner, que era un educador, no era médico. Cambió, formó todo, hizo todo este cambio. Luego aparecieron los cambios, esto es parte de la transformación y la educación y la transformación en las competencias que vino del sector industrial, no vino del sector de formación en salud, vino del sector industrial esta transformación y las competencias, porque se querían abaratar costos y querían que veamos, oye, ¿qué tan competente soy yo para producir esto? ¿Cómo mejoro la cadena? Y se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era mejorar las competencias de quienes hacían esos productos. Y la industria lo fue llevando y fue formando a quienes hacían esos productos. Y eso luego se llevó a la visión de la educación y la salud. Una de las acciones más peligrosas que tiene cualquier ser humano es enfrentarse a un sistema sanitario, ¿Mm? donde hay muchas muertes por errores, por cosas que dejamos de hacer. Entonces la educación médica hoy está en plena transformación y ustedes son responsables del cambio y tienen esa oportunidad, porque hoy el reto es alinear el currículum y la gestión con el sistema de salud. Es ese real alineamiento. Y este programa al que están sometidos hoy, que ha ingresado ustedes voluntariamente y que se los brinda SPEFAN, es una gran oportunidad para aprender y alinear el currículo y la gestión de la universidad con el sistema de salud y dar una transformación y una mejora en la salud pública de nuestro país. Porque la universidad forma líderes sociales que van a transformar el país. O sea que así como yo les digo, hay que escribir mejor, hay que tener una mejor letra, hay que ser claros porque tenemos que pensar en que el paciente es quien tiene que leer y entender lo que nosotros escribimos y eso va a evitar problemas, ¿no? La universidad tiene esa obligación de transformar la mente de quienes estamos formando para transformar el país. Pero para transformar la mente de ellos, primero tenemos que transformar la nuestra. Tenemos que romper esos paradigmas que tenemos, deshacernos de ellos, empezar a pensar fuera de la caja.
de aquello que no está roto, romperlo y volverlo a hacer de una mejor manera, cambiar, ver cómo lo voy a solucionar, buscar otras estrategias, escuchar a otros, romper ese ego que tenemos los más viejos y que de repente es bueno escuchar a los más jóvenes, a los docentes más jóvenes, escuchar a los alumnos, ver qué cosas se están dando en el mundo. Y ambientes como este son ambientes de reflexión donde estos trabajos en grupo enriquecen muchísimo porque a veces uno dice, yo vengo de una universidad privada en Lima y tengo todos los recursos y todo el dinero y tengo la mejor clínica de simulación en el país, la primera acreditada en el país, tengo todo. Y de repente me encuentro que una universidad humilde de provincia nacional ha logrado hacer una clínica de simulación con muy pocos recursos implementando y con cosas que son maravillosas y de las cuales yo puedo aprender. Con actividades clínicas que van más allá porque tiene una enseñanza lúdica en la cual los alumnos aprenden muchísimo. La transformación de la educación depende de cada uno de nosotros que somos los gestores dentro de cada una de nuestras propias universidades. Entonces, si estamos en la obligación de formar líderes, eso es lo que tenemos que hacer. Hoy en día, la educación médica y el programa de educación médica nos obliga a cambiar nuestra relación con los alumnos, nuestra relación con los profesores, nuestra relación con el entorno, con el Ministerio de Salud, con el campo clínico, con todo, y acercarnos a la tecnología. No tenerle miedo, tratar de entenderla, de dominarla y de enfrentarnos a ella con cariño, ¿no? Muchas gracias, Raúl, por permitirme este espacio y espero haber llenado las expectativas de lo que querías frente a este reto de innovación y desafíos. Muchas gracias, Alfredo, por tu excelente presentación y nos da la oportunidad de reflexionar. Yo voy a dar pase a los participantes si tuvieran alguna inquietud, comentario, consultas, por favor. ¿Me permites, Alfredo, unos 10 Sí, minutos claro, sí, sí, máximo? vamos a ver. Perfecto. Adelante, colegas, participantes. Doctor, la palabra, doctor Suárez. Adelante, doctor José Castillo, adelante. Sí. Eh, Entendemos que la descripción, digamos que se resume en un sistema en donde se tiene que alinear el currículum, la gestión de la escuela, facultad, con el sistema de salud. En ese sistema, me parece que existe un suprasistema, también un universo que ya es los factores sociales y en el caso de Perú, toda una política que conocemos, una política de gobierno, y que siempre lo ha habido en diferentes intensidades, que orienta todo el proceso presupuestal y de acciones de los sectores, ministerios, que tiene una influencia dentro de todo este sistema que, digamos, debemos orientarlo dentro de nuestras universidades para poder entender y estar en esa transformación, ¿no? de la educación médica. ¿Qué lugar ocupa, diríamos, este factor que tiene a veces un impacto muy importante en la toma de decisiones desde el interior de las escuelas o facultades de medicina y que es limitante y muchas veces un obstáculo para poder desarrollar? ¿Cómo es que ubicamos este factor tan importante para poder contribuir al desarrollo de la educación médica y de este sistema que es muy importante? Y el doctor Raúl lo ha descrito de manera brillante y que realmente estamos, particularmente yo, emocionado porque esas cosas se van descubriendo en el camino y ya tenemos, digamos, un panorama actual. Esa explicación quisiera algún comentario, doctor. Si Sí, me doctor permites, Alfredo Raúl, Ayahual. antes de darle paso al doctor Ortiz, que levantó la mano. Mire, si bien hay muchos condicionantes que están de fuera, yo vengo de una universidad donde el lema es, si mejoras tú, mejora el mundo. Y
los cambios, lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros y empezar a ver de ahí para cambiar los condicionantes sociales. Si bien dentro de un planeamiento estratégico yo tengo que considerar tantos factores externos como internos, que son sumamente importantes, dentro del análisis que yo hago, dentro de ese FODA que vas a tener que trabajar y tener que ver, tú vas a ver qué amenazas tienes, qué debilidades tienes, pero también vas a ver qué oportunidades y qué fortalezas empiezas a tener tú para enfrentar eso. Y de ahí es de donde debemos partir, saber en qué cancha estamos parados y de dónde empezamos a verlo. Y empezar a pensar desde fuera, desde eventos innovadores que creen cambios. No tengo presupuesto, pues veamos. Me voy a tomar la libertad de hablar a nombre de otro colega, el doctor Luis Podestá, ex decano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela de San Fernando, y tenía una escuela de simulación, pero no tenía presupuesto para totalmente implementarla. ¿Y qué empezó a hacer? Dentro de las promociones que se graduaban, las que cubrían 25 años, 50 años, todo eso, le dijo, ok, miren, vamos a hacer, pero les pediría que donen algo para la clínica de simulación y yo les pongo una placa ahí en honor a la ceremonia, en vez de que hagan, que regalen algo para su universidad. Y todo el mundo se empezó a motivar por mejorar su casa. Y hoy tienen una estupenda clínica de simulación con un montón de recursos y sin dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, empezar a ver estrategias que nos lleven a movilizarnos, ¿no? A ver, y eso es planeamiento estratégico. Eso es lo que tenemos que ir a ver, ¿no? O sea, ¿dónde estoy parado? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cuál es el camino que voy a utilizar? Es muy bonito pensar en 10 años yo quiero estar en tal parte. Sí, pues, pero hagámoslo paso a paso y dentro de ese planeamiento estratégico empieza con pequeñas tareas que vas a ir caminando hasta llegar a cumplirlas. Esa sería mi opinión. Hay una mano levantada, ¿no? Doctor Ortiz, Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. En realidad que esto tiene que no solamente llevarnos a la reflexión, sino efectivamente coincidiendo con el doctor Alfredo en el cambio desde lo personal hacia, eh, digamos, al equipo que formamos un determinado departamento en la Escuela de Medicina y en las mismas facultades de Ciencias de la Salud. Pero yo quisiera, a manera de reflexión y además saber su opinión, a ver si coincidimos en todo caso, que estos cambios también necesariamente deben pasar por eh, la formación como docentes. Yo estoy muy agradecido de participar en este programa y en los otros programas de ASPEFAN, porque efectivamente, si queremos formar gestores, líderes sociales, entonces, ¿quiénes van a formar esos gestores, esos líderes sociales? Somos los docentes que tenemos que tener esa formación. Entonces, yo encuentro dentro de, por lo menos las facultades que estoy conociendo, yo soy de la región Piura, que ya no hay una integración entre los departamentos de salud pública, de ciencias básicas, cuando nuestro estudiante comienza la carrera médica y cuando llega al quinto, sexto, séptimo año, ya no ve más, por lo menos en los programas que estoy viendo, lo que es salud pública, ya no ve más contacto con el primer nivel de atención. Entonces ya entró a clínicas, ya entró al hospital de segundo, tercer, cuarto nivel y se olvidó de todo lo poco aprendido en salud pública, ese contacto en el primer nivel de atención. Y eso también va unado a esta gran necesidad que ya hemos visto desde el inicio de este presente curso, de la necesidad de formar grupos de investigación y en educación médica con mayor razón todavía. Entonces, considero, y hacia ahí se va mi intervención, Ya le avisé al director. nuestro plan de estudios, nuestra malla curricular, que hoy la estamos revisando, creo, en gran parte de de las facultades, de las escuelas de medicina,
debemos ver cómo no perdemos esa integración en forma transversal, en toda la carrera de medicina. Y estoy totalmente de acuerdo en que, y cada vez que participamos en algunos determinados foros o espacios de reflexión, todos estamos de acuerdo con que hay que fortalecer el primer nivel de atención. Yo soy médico nombrado del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud. He tenido la oportunidad y la suerte de formarme como gestor público. He sido jefe de establecimiento de salud 1-3 y gerente de un CLAS que se llama el CLAS San Miguel. En un momento dirigí 4 establecimientos de salud. Hoy está conformado por 2 establecimientos de salud. Entonces, yo sí veo como una gran oportunidad la formación de médicos en el primer nivel de atención, pero como usted dice, desde mi punto de vista también hay que tener las condiciones no solamente de infraestructura, de equipamiento, sino de la formación de quién va a ser el tutor, el guía, el docente. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y eso es formando al formador. Y, pero para eso lo primero que tenemos que aprender es a escuchar. Y dentro de eso lo que tenemos que hacer es renunciar a nosotros mismos. Hay que dejar nuestro ego de lado. Yo soy cirujano, imagínense mi ego tan chiquito, ¿no? Entonces ustedes saben que viene Dios, como somos unos caballeros, la Virgen y de ahí los cirujanos, ¿no? Este, entonces hay que dejar el ego de lado. Yo le cuento mi experiencia. Yo soy el director del departamento académico de externado médico de la Universidad Científica del Sur, pomposo y rimbombante. Hemos hecho un cambio de malla curricular que empieza a correr. A partir del año 2027, el externado médico del cual yo soy responsable desaparece. Se ha reestructurado a otro curso. Entonces, imagínense si no tengo la mentalidad abierta, si no tengo la mentalidad de cambio. O sea, ¿qué digo? No, mi curso, el externado es lo más importante que hay. El penúltimo año, forma a los chicos para ingresar al internado. El externado en científica tiene una peculiaridad, maneja tercer nivel y primer nivel de atención. Está formado para el serum, para todo. ¿Sí? Pero escuchemos, dejemos el ego de lado, nuestras prioridades sobre qué es lo que hay. Nosotros hoy no debemos enseñar, debemos ser facilitadores y mucho más los que estamos como gestores. Tenemos que ser facilitadores para que los docentes puedan ayudar a que los futuros profesionales, no los alumnos, los futuros profesionales aprendan. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser facilitadores para el aprendizaje de ellos. Eso es lo que nos toca hacer el día de hoy, ¿no? Y llevarlos y tener esa visión y tratar de tener la visión más clara que podamos. Pero para eso tenemos que renunciar muchas veces a nuestros egos, a nuestras posturas, tener una visión mucho más amplia, escuchar, y discúlpenme que sea tan repetitivo, pero la planificación estratégica es fundamental para todo eso. Si no, no vamos a tener un punto de partida adecuado. Doctor Alfredo, ¿me permite? Sí, adelante. Adelante. Gracias. Mi nombre es Eduardo Chávez, soy de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Quería hacerle un comentario y solicitarle su opinión al respecto. Dígame. En la actualidad, es cierto que se habla todo, la enseñanza basada en competencias, pero muchos de los docentes, como usted muy bien ha dicho, hemos sido formados con objetivos y no había mayor problema para la evaluación, puesto que como era muy puntual, el alumno debe estar capacitado, por ejemplo, para hacer una lectura de gases arteriales al 100% y sin error. Y al momento de la evaluación, pues se le presentaba un set de gases arteriales y lo sabía o no lo sabía. No había opción porque el objetivo estaba bien claro y preciso. Esa transformación a competencias para los docentes antiguos nos ha traído un problema, puesto que nos dicen que la competencia debe ser mínima, una, dos o máximo tres competencias por curso.
Pero sin embargo, para la evaluación nos exigen las rúbricas y viene un detalle más minucioso y entonces como que se hace un problema esta transición de la enseñanza de objetivos, ahora en competencias, y a su vez la evaluación, para que sea también más evidente el aprendizaje del alumno, o si logró o no logró los objetivos, o la competencia sea también exacta y no sea tan subjetiva, ¿no? Como aparentemente es ahora. Por un lado, y por otro lado, en la mayoría de universidades pienso que los docentes somos ya más antiguos, hemos sido formados en esa cultura de objetivos, pero también somos conscientes del cambio, ¿no? De la necesidad establecida ya para enseñar por competencias, o como lo hemos visto en el módulo anterior, de una medicina, de una educación basada en evidencia, que cada vez también cobra más importancia, y hacer más investigación en educación médica. Pero los docentes, en su mayoría, en su mayor porcentaje, creo en las universidades, por lo menos nacionales, somos más antiguos. Ya no disponemos de campo clínico, ya no somos los médicos que pasamos la visita en el área clínica, por ejemplo, y tomamos decisiones con los recursos que tengamos y seamos competentes para solucionar un determinado problema, porque estamos ya viendo solo un paciente, no nos integramos a la visita, y si nos integramos a la visita, es otro médico cuando ya no hay campo clínico, es otro, porque ha jubilado el médico asistente y seguimos como docentes, es otro el médico quien toma las decisiones. Entonces la enseñanza se hace no necesariamente como para adquirir la competencia, porque se enseña algo teórico, no lo está viendo el alumno. El profesor está enseñando lo mejor posible, pero no lo está viviendo. Entonces yo veo ahí un problema de adaptarse a esta situación nueva de competencias, tanto para la evaluación, para el logro de la competencia del mismo alumno, para docentes que son más antiguos respecto a los nuevos que pueden ir en ello, pero que no tienen la experiencia, ¿no? El capital intelectual que nos hablaba también en el módulo anterior, que es muy importante, ¿no? Es la gente que conoce bien el manejo de la universidad, las experiencias que han habido, el desarrollo de las mismas, etcétera. ¿Qué opinión tendría con ello? Ahora, con el comentario anterior también se agrega un problema más. También tenemos bien claro que cada vez tiene que ser más en el primer nivel la docencia, porque el alumno se le enseña en el tercer o cuarto nivel a veces, y se le enseña pues cosas ya avanzadas, complicadas, ya han visto una enfermedad con todas las complicaciones, pero no tiene la menor idea de cómo se presenta primariamente la enfermedad, cuál es este periodo prepatogénico, etcétera. Y entonces están totalmente desorientados porque ven a un diabético que está con complicaciones en el hospital, y ahí rotan en el hospital, en emergencia, a un paciente con infarto, con ACV, con diálisis, etcétera, pero no ven al paciente diabético antes, y los médicos actualmente en periferia no están competentes justamente para reconocer y trabajar lo que les corresponda, y ante ese temor lo que hacen es derivar al hospital de mayor complejidad. Entonces estamos en una encrucijada y sabemos que la tecnología ahora la tenemos que utilizar para mejor enseñanza, ¿no? Pero esta también en muchos casos es ajena a las personas, a los docentes de mayor edad. ¿Cuál sería su comentario en estas tres situaciones que le he planteado, doctor Alfredo? Gracias, don Eduardo. Trabajamos en la misma universidad, creo. Los mismos problemas que tiene usted los tenemos nosotros. Y eso es algo común. Y como lúcidamente nos dijo el doctor Ortiz hace un rato, hay que educar al educador. O sea, los primeros que tenemos, yo puedo ser un estupendo cirujano, puedo ser muy hábil en mi práctica clínica y me contratan porque dicen, oye, qué bueno es operando, mira qué bien maneja a sus pacientes, pero puedo ser un pésimo docente, puedo ser muy mal comunicador y me tienen que formar, me tienen que enseñar a cómo comunicar, a cómo enseñar, a cómo hablar, a cómo prestar, a cómo llevar esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte inicial. Y como les decíamos y como Raúl puso en la primera lámina, si no está roto, rómpalo. Empiece a cambiar. Ese es su punto cero. Usted ya detectó, don Eduardo, el punto cero. O sea, usted tiene los problemas, ya tiene el diagnóstico. Y aquí con Raúl usted va a aprender cómo cambiarlo y cómo hacer ese planeamiento estratégico para llegar a su objetivo final, ¿no? O sea, sí, pues el campo clínico, no estamos, no veo esto. Usted imagínese que tiene un paciente y tiene este paciente varices en miembro inferior.
¿Cuál sería el manejo y cuál sería el tratamiento? Estoy seguro que ustedes todos me van a decir, mira, hay que hacer esto, hay que ver con el paciente. Sí, pero analizaron si el paciente tiene sobrepeso o no. Y el sobrepeso o la obesidad es un fenómeno inflamatorio y eso está generando un problema autoinmune en el paciente. Hoy la obesidad es una enfermedad y es un proceso inflamatorio. ¿Y este paciente en qué trabaja? Ah, es vigilante de una cuadra que cuida la seguridad. Ya, entonces para arreglar la varice hay que hacerlo bajar de peso. ¿Y dónde come? ¿Qué es lo que come? ¿Cómo se alimenta? ¿Dónde vive? Ah, vive a 3 horas de aquí en transporte. ¿Y a qué hora entra? A las 7. Y si se demora 3 horas en llegar, o sea, este hombre está saliendo a las 4 o 5 de la mañana para llegar a trabajar. ¿Dónde guarda sus alimentos? ¿Qué es lo que consume? Los factores epidemiológicos tienen que ver. Usted tiene toda esta riqueza, toda experiencia que muchas veces no va a necesitar al paciente. Necesita el caso. Pónganse a pensar cuánto tiempo realmente utilizan el paciente en el campo clínico. ¿En qué momento y cuál viene la pertinencia? Oye, yo le quiero enseñar una varice en miembro inferior a mis alumnos. ¿Llegó ese día algún paciente con varice? ¿Estaba ahí? Es- Esas son las cuestiones que tienen que empezar a ver y que son los retos que tomamos y ver la pertinencia de lo que hay y ponerse en eso. A mí me ha encantado todo lo que ha dicho don Eduardo, porque creo que le hace más fácil el trabajo a Raúl y usted lo va a tener muchísimo más fácil para los momentos en que tenga que hacer los trabajos en grupo con su resto de compañeros, porque eso le va a permitir hacer el planeamiento estratégico, ¿no? Y la herramienta que le van a enseñar es estupenda para poder hacer este análisis, ¿no? Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctor Alfredo. Ahí la mano levantada de la Ángela doctora. Castro, sí. Sí, buenos días. Justamente escuchando y eh, mezclando un poco con lo que dijo el doctor anterior, es cierto que la parte docente tiene que reestructurarse respecto a cómo enseñar. Había escuchado sobre los campos clínicos, ¿no? ¿Dónde nos conviene más formar un estudiante? ¿En primer nivel, en atención primaria? Pero justo el doctor había mencionado que uno de los problemas que más le gustó, porque ha sido todo un reto, ha sido la pandemia. Así también la pandemia ha afectado la parte académico-cognitiva de los estudiantes. Entonces ya no solo tenemos que reestructurar cómo los docentes van a enseñar, sino el tipo de estudiante que estamos recibiendo, porque cómo vamos a enfocar a los futuros profesionales por competencias respecto a cómo han sido formados previamente, o sea, qué tipo de futuro profesional va a entrar a la carrera médica para poder formarlo, porque ya vienen ahí vamos a decir, las bondades que puedan haber adquirido, pero también las falencias que se han generado y que en situaciones previas, en generaciones anteriores, no se han dado así. Entonces, podríamos hablar de distintas generaciones en que el docente antiguo hablaba, hacía la cátedra, los alumnos escuchaban, comprendían, luego pasamos a los docentes que de repente han hecho más un trabajo por casos, por resolución, como habían mencionado, y ahora tenemos el problema de alumnos que han llegado con una dificultad de interacción, estudiantes que utilizan, tenemos también el uso de las herramientas artificiales, inteligencia artificial. Entonces, ya no solamente estamos hablando de una estructura a nivel de procesos, a nivel de reestructuración de la carrera de los docentes, sino también tenemos que validar cómo vamos a trabajar la reestructuración en los alumnos. Bueno, a ese respecto, lo que me parece es que usted va en el clavo. Usted siempre preguntó, ¿cómo? Y ese cómo se lo van a dar en una herramienta de gestión que se llama planeamiento estratégico. Porque el planeamiento estratégico no es nada más que todo ese proceso de gestión para que su organización, su universidad, donde nos desarrollamos, va a definir dónde estamos actualmente, de dónde vamos a empezar y a dónde quiero llegar al futuro, cuál es el camino que yo voy a utilizar con objetivos, analizando el entorno, qué decisiones voy a tomar, pero no voy a tomar decisiones emocionales, tengo que tomar decisiones informadas para garantizar eficacia y adaptación de todo esto, ¿no?
Obviamente aquí tiene un estupendo docente, como es Raúl, yo he aprendido de él, ¿no? O sea, van a tener todo su FODA, tienen que definir cuáles son las metas, los objetivos, ¿no? Cuál va a ser el plan de acción que va a llevar, cómo va a monitorizar, porque aquello que no se mide no mejora, ¿no? Y qué ajustes continuos va a tener en ese proceso, porque los tiene que ir ajustando y está en el mejor lugar para hacerlo, porque eso es este programa. Eso es lo que lo va a llevar. ¿Cuesta cambiar? Sí. ¿Dónde va a encontrar la primera resistencia? En los propios docentes. ¿Dónde va a encontrar la primera resistencia? Muchas veces en los que manejamos y en los que gestionamos. Y luego, cuando logre convencer a todos ellos y empiece a hacer el cambio, ¿sabe dónde va a encontrar otra resistencia? En sus alumnos. Todos tenemos a resistirnos al cambio, pero hay que saber cómo ejecutar, ¿no? Y trazar un adecuado camino en nuestra organización. Gracias, Alfredo. Me voy a permitir unos comentarios. Primero, para agradecerte, Alfredo, por la brillante exposición. Y hay un punto que todos nosotros debemos tener en cuenta. La estrategia no es el punto de partida. Eso es claro. O sea, el punto de partida de cualquier institución, organización, facultad, escuela, son las ideas rectoras. Si no definimos con claridad ideas rectoras que yo llamo misión, valores y visión, podría ser que tengamos estrategias que no me ayuden a cumplir mi razón de ser. O sea, ninguna facultad puede pasar a diseñar estrategias si no ha operativizado o entendido cuál es su misión, cuáles son sus valores y cuál es su visión. Eso es fundamental. Lamentablemente, pasamos tan rápido a establecer estrategias que no hemos operativizado o entendido o comprendido la razón de ser. Ese es un error en gestión estratégica. Segundo punto, la mejor estrategia no existe, porque la estrategia que a una universidad le funciona, a otra universidad podría que no sea la misma, porque puede tener diferente visión, pueden tener misiones similares, pero pueden tener valores diferentes. Entonces, la estrategia que se diseña es insuficiente. La estrategia que se aplica es realmente la importante porque se valida si funcionó o no. Y si no funcionó, la cambio. En toda institución grande, pequeña, con o sin fines de lucro, hay tres capitales, que son la base institucional. Capital humano, donde están las personas con sus competencias. Capital tecnológico, donde está equipamiento e infraestructura. Y capital organizacional. Los tres capitales son necesarios para cualquier cambio. Entonces, cuando nosotros queremos hacer cambios, tenemos que empezar de las ideas rectoras. Y Alfredo mencionó el análisis FODA. En este curso enseñamos FODA, pero de una manera diferente. O sea, no FODA como un listado de opiniones, porque esa es la costumbre que tenemos, sino un FODA definiendo primero los aspectos que voy a evaluar y después voy cuantificando mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Porque si las listo 5 amenazas, la pregunta es, ¿y cuál de ellas es la más fuerte amenaza? Entonces tenemos que empezar a hacer puntuaciones respectivas. En resumen, en este curso lo que queremos nosotros es hacer las cosas prácticas. Cada uno de ustedes, con mayor experiencia y mayor tiempo, adecuará sus propias instituciones. Pero recuerden que el cambio es permanente y todo cambio comienza con las personas. Si no cambiamos nuestra forma de sentir y de pensar, no vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Y si no cambiamos nuestra forma de actuar, no vamos a tener los resultados que realmente esperamos. Eso es un ciclo muy interesante y yo le agradezco profundamente a Alfredo porque me ha hecho una gran preámbulo, una gran introducción para poder nosotros aterrizar. Yo he tomado nota de varios insumos y creo que tenemos la gran oportunidad, primero, de desaprender. A veces siempre hablamos de aprender. Yo creo que primero tengo que desaprender, tengo que reaprender algunas cosas y tengo que seguir aprendiendo de forma constante. Lo más difícil es desaprender, porque tenemos nuestros paradigmas, tenemos nuestras formas de vida, tenemos nuestras propias normas institucionales. Sin embargo, producto de este análisis nos vamos a dar cuenta que hay cosas que a lo mejor ya no funcionan. Y si no funcionan, es lógico mejorarlas, cambiarlas, adecuarlas a lo que sea el caso.
Hasta ahí mis comentarios, Alfredo, y a todos los participantes, muchas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por permitirme estar aquí, Raúl, gracias a todos por escucharme. Y bueno, yo me tengo que retirar, tengo que ir a mi trabajo asistencial. Así que muchísimas gracias y gracias por la paciencia, por escucharme y por permitirme participar. Gracias, Alfredo. Muchos abrazos. Cuídate mucho. Gracias igualmente, cariños. Abrazos, amigo. Que Cuídate tengan un mucho. lindo día a todos. Hasta luego. Gracias, doctor Alfredo.